Hermanos, la iglesia protestante, los evangélicos, tenemos dos sacramentos. Uno es el bautismo y el otro es la Santa Cena, la comunión. Hoy vamos a compartir acerca de la comunión. ¿Qué dice la Biblia sobre la Santa Cena? ¿Y cómo es que nosotros debemos presentarnos a la Santa Cena? Como este es un estudio bíblico, entonces tenemos que aprender. Tenemos que examinarnos, dice la Biblia, para participar de la Cena del Señor. Bien, vamos a ir entonces y vamos a hablar de este tema. Vamos a ir a Primera de Corintios, en el capítulo 11. Ahí, hermanos queridos, hay un texto, el verso 28. Primera de Corintios 11, 28. Dice de esta manera: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Un verso bien cortito y lo voy a leer otra vez. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Eso dice Primera de Corintios 11, 28. Muy bien, ese texto nos va a servir para hablar de la palabra del Señor en esta tarde y vamos a aprender cosas que son importantes para nuestra vida. Hermanos, a la hora de participar en la cena del Señor, es importante discernir espiritualmente el cuerpo del Señor. Porque cuando tenemos el pan y el vino en nuestras manos para participar de la cena del Señor, la Biblia dice que el pan es el cuerpo, representa el cuerpo de Cristo. Y el vino representa su sangre. Entonces nosotros tenemos que discernir espiritualmente el cuerpo del Señor. La cena, debo decir, no tiene como propósito la conversión de los pecadores, sino la edificación de los creyentes, la edificación de los discípulos y discípulas del Señor. Ese es el propósito de la cena. La gente no se convierte cuando pone el pan en su boca o cuando toma la copita de vino. No, hermanos queridos, la cena del Señor no es para convertirse. La cena del Señor es para edificar el cuerpo de Cristo, edificar al creyente, edificar al discípulo y discípula del Señor. Es por eso que hay que examinarse. Los cristianos que participamos de la mesa del Señor nos tenemos que examinar. No sea que estemos donde no tenemos derecho a estar. Por eso nos tenemos que examinar. Bien, vamos a ver nuestra reflexión de hoy básicamente en dos puntos. El primer punto sería el propósito de examinarse. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? ¿Por qué dice la palabra del Señor que nos tenemos que examinar antes de participar de la cena del Señor? Bueno, nos tenemos que examinar para que podamos saber la responsabilidad que significa participar de la mesa del Señor. Yo tengo que saber que participar en la mesa del Señor trae una responsabilidad. Es un gran privilegio sin duda, pero trae una tremenda responsabilidad también. No olvidemos que el examen no lo hace un sacerdote o un pastor. El texto, ¿cómo dice? Examínese a sí mismo. Cada uno de nosotros tiene que probarse. Pruébese cada uno a sí mismo, dice. Examínese cada uno a sí mismo. Entonces, tenemos que examinarnos para saber cuál es la responsabilidad que nosotros contraemos cuando participamos de la mesa del Señor. Otro propósito por el cual nos tenemos que examinar, hermano, es que para que no vayamos a venir a la mesa del Señor descuidadamente
y vengamos a la cena del Señor simplemente como un rito o una ceremonia religiosa rutinaria. Por eso es que nos tenemos que examinar para saber con qué corazón estoy yendo yo a la mesa del Señor. ¿Lo estoy haciendo porque es un rito que se hace en la iglesia? ¿Lo estoy haciendo porque es una costumbre? ¿Porque es un hábito? ¿Lo estoy haciendo por qué? Entonces, para saber por qué yo estoy pasando a la mesa del Señor, yo tengo que examinarme, yo tengo que probarme. Eso es importante. Cada uno tiene que hacerse un autoexamen en su corazón y así poder acercarse a la mesa del Señor con verdadera humildad y sabiendo exactamente con qué espíritu uno se está acercando a la mesa del Señor a compartir la cena. Tercer propósito por el cual yo me tengo que examinar para que pueda venir a la mesa inteligentemente, sabiendo por qué voy, para qué voy y a qué voy. Entonces, para eso yo tengo que discernir qué voy a hacer en la mesa del Señor, por qué voy a la mesa del Señor, para qué voy a la mesa del Señor. Entonces, debo examinarme para pasar a la mesa del Señor inteligentemente. Yo tengo que tener conciencia cuando estoy pasando al altar del Señor, hermanos, a compartir la cena de nuestro Señor, que es uno de los sacramentos que la iglesia evangélica tiene, y entre ellos nosotros los metodistas. Bien, el texto dice entonces: pruébese cada uno a sí mismo, examínese antes de comer el pan y beber de la copa. Dijimos el propósito de examinarse. Lo dije. Ahora voy a decir un segundo punto. ¿En qué me tengo que examinar? ¿Me tengo que examinar? Claro que sí. La palabra lo dice. Pero ¿en qué debemos examinarnos? Vamos aprendiendo, hermanos queridos, en este nuestro estudio bíblico, Palabras de Vida, de los jueves, como hoy. Hermanos, ¿en qué debemos examinarnos? La cena del Señor, como casi todas las cenas, son una fiesta. La cena del Señor también es una fiesta espiritual. Por tanto, yo me tengo que preguntar, si voy a participar en esta fiesta espiritual que es la cena del Señor, me voy a preguntar, ¿estoy vivo espiritualmente? Esa pregunta me la tengo que hacer yo mismo. ¿Estoy vivo espiritualmente? ¿Y por qué me pregunto eso? Porque ustedes saben que los muertos no asisten a las cenas, porque los muertos no comen. Por eso no van a las cenas. Para ir a la cena del Señor, que es una cena espiritual, yo tengo que estar espiritualmente vivo. Entonces tengo que examinarme y hacerme esa pregunta. ¿Estoy vivo espiritualmente? Como es una cena del Señor, debo preguntarme también. Cuando uno va a un casamiento, va a una cena, va a un bautizo, uno no toma once, si el bautizo o la cena es en la tarde. Dice, ¿para qué voy a tomar once si yo voy a llegar a la cena y allá voy a comer? Y como no tomo once, tiene un poquito de hambre. Cuando uno va a la cena, lleva hambre para poder servirse todo lo que le pongan en la mesa. Entonces la pregunta que me tengo que hacer yo, como esta es una cena del Señor, ¿tengo apetito? Pero no de comida. ¿Tengo apetito del Señor? ¿Tengo hambre de Dios? Hay una alabanza que nosotros cantamos: yo tengo sed de ti, Señor. La pregunta aquí sería, ¿tengo yo hambre de Dios? Si es una fiesta espiritual y es una cena a la que yo voy a asistir porque estoy espiritualmente vivo, me debo preguntar, ¿estoy vivo y tengo hambre de Dios?
¿Tiene usted hambre de Dios? ¿O pasa a la cena nomás porque es un rito? ¿Porque es una práctica ceremoniosa? ¿Nada más? Tengo que preguntarme si estoy vivo y si tengo apetito del Señor. Porque en la cena del Señor el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces yo debo ir con hambre de Dios, con hambre de Él, de querer más de Él. ¿Saben ustedes que esta enseñanza se ha transformado en muchas alabanzas y canciones? Hay muchas alabanzas que dicen eso. Tengo sed de Dios, tengo hambre del Señor, yo quiero más de Él. Sáciame, Señor. Lléname, Señor. Eso está reflejando, queridos hermanos, que yo tengo hambre del Señor y yo quiero más de Él. Entonces, yo debo tener hambre de Dios cuando paso a la cena del Señor. Yo quiero más del Señor. Ahora, también es importante, hermanos queridos, tengo amistad con el Señor, que es el anfitrión de la cena, el anfitrión divino, podríamos decir aquí. Cuando una persona va a una cena que es invitado, ¿por qué lo invitan? ¿Por qué lo conocen? Porque en algunos casos es familiar o es amigo o amiga de la persona que está invitando a la cena. El anfitrión de la cena. Entonces, si yo vengo a la cena del Señor, soy un convidado a una cena. ¿Por qué soy convidado? Porque tengo una relación con el que invita. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Cuando la gente asiste a una cena sin que nadie lo haya invitado, le llaman invitado de piedra o le llaman de muchas maneras, porque nadie lo invitó, solamente llegó. Cuando yo paso a la cena del Señor, me imagino que paso porque tengo una relación con el que nos ha hecho la invitación. Esto es nuestro Señor. Tengo una relación con Él, Él tiene una relación conmigo. Por eso es que yo no me siento un intruso, un convidado de piedra, como se dice. Estoy ahí con derecho, porque tengo una relación con el anfitrión, tengo una amistad con el anfitrión, soy conocido por el anfitrión. Ahora, hay un texto más que quiero compartir con ustedes, pero ese texto viene ahora después de esta pregunta. ¿Traigo el vestido de boda? Usted dirá, ¿de dónde viene esa pregunta si llevo un vestido de boda? Bueno, Mateo 22:12. Ahí hay un texto que habla de una cena, que habla de gente invitada y que habla de gente vestida para la cena. ¿Cómo dice el texto de Mateo 22:12? Y le dijo, se supone que el anfitrión se acercó a alguien que no conocía, alguien que estaba en la cena, pero él no lo había invitado y no estaba preparado al parecer para estar en esa cena. Le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no tenía palabras, no estaba vestido, no conocía al anfitrión, estaba ahí sin tener que estar, estaba invitado sin tener que estar. Y él dice que enmudeció, se avergonzó seguramente, no dijo nada. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa persona entró a la fiesta, participó de ella, pero el anfitrión lo descubrió. ¿Y cómo lo descubrió? ¿Cómo supo? Porque no estaba vestido para una fiesta. No estaba vestido para una boda. Y la Biblia habla de que los hijos del Señor, que la iglesia del Señor debe tener un vestido sin mancha y arruga. Y no se está refiriendo a un vestido material, ni manchas ni arrugas en el vestido material. No, está hablando de la vida de santidad que cada uno de nosotros debe vivir. Está hablando de la condición moral y ética, de integridad que debe tener el que va a la cena, el que pasa a la cena.
Y dice que él no estaba vestido para estar allí en ese lugar y participar de la cena. Y el rey, el anfitrión, hizo que lo sacaran del lugar. Bien, estamos aprendiendo en qué debemos examinarnos entonces, hermanos. Primero, tenemos que recordar su muerte. Yo debo examinarme en recordar la muerte del Señor. Porque no se olviden que la cena es un memorial. ¿Y qué significa que algo sea un memorial? Algo que nos trae un recuerdo. Algo que nos trae un recuerdo. Cuando ha ocurrido un accidente, cuando ha habido una batalla, cuando mucha gente ha muerto o pasó algo muy importante, se hace un memorial. Un memorial. Y ese memorial tiene como propósito recordarnos que hubieron personas que estuvieron allí y que murieron de alguna manera. Hay muchos memoriales, queridos hermanos. Aquí, cerquita de nosotros, en Iquique, en la Escuela Santa María, también hay un memorial. Hay ahí, hermanos queridos, un monumento que recuerda a los caídos. A los caídos, hermanos, a los pampinos que fueron acribillados en ese lugar. La Santa Cena es un memorial que nos recuerda la muerte de nuestro Señor. Entonces, hermanos queridos, yo tengo que examinarme en recordar la muerte de mi Señor. ¿Recuerdo yo? ¿Pasar al altar es hacer un memorial o es solamente pasarse a echar un pedazo de pan y una copita de vino a la boca y nada más? ¿Será todo ese el propósito de una Santa Cena y nada más? Claro que no. Es un memorial que me trae recuerdos de que el Señor murió por mí. Entonces, me tengo que preguntar, ¿tengo yo fe en su muerte? ¿Creo yo que el Señor Jesucristo murió por mí? ¿Que Él entregó su vida por mí? ¿Creo yo en eso? ¿Creo que estoy vivo porque Él murió por mí? Entonces yo me hago esa pregunta y paso a la cena del Señor y participo de este memorial que me recuerda que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Estamos hablando acerca de examinarnos antes de pasar a la cena. Bueno, ¿en qué debemos examinarnos? Jesús nos manda comer del pan, porque el pan representa su cuerpo que fue partido, golpeado, azotado por nosotros. Así como el pan está en mi mano y es real, me debo preguntar, ¿es Jesús real en mi vida? ¿Él es el alimento de mi alma? Así como el pan me lo pongo en la boca y me alimenta, me pregunto, ¿es Jesús alimento para mi alma? ¿Es real en mi vida? Me tengo que hacer esa pregunta también, queridos hermanos y hermanas. Mire cuántas cosas tengo que hacer cuando participo en la mesa del Señor, de la Santa Cena. No es llegar y pasar. No es llegar y pasar adelante. La palabra del Señor nos está enseñando en esta tarde, 1 Corintios capítulo 11. Jesús llama a su pueblo a recordarle, a hacer memoria de Él. Y nos hace este recuerdo a través de la cena del Señor. Hermanos, yo tengo que recordarlo a Él. ¿Mis actos pasados son dignos de ser recordados? No, mejor los olvido todos. Todos mis pecados pasados Jesús los forró cuando Él vino a mi corazón, dice el himno. Eso no es digno de recordarse, pero sí es digno de recordar que el Señor murió por nuestros pecados. Yo debería sentir vergüenza de lo que hice en el pasado, de mis pecados, pero el Señor ya los perdonó. Él ya se olvidó y los echó a lo profundo de la mar, lo mismo que los pecados de usted. No me interesa recordar eso, pero sí me interesa recordar que Él murió por esos pecados. Esos pecados llevaron a la muerte a Jesús. Eso me interesa recordar.
que Él murió por mí. Bueno, Jesús nos llama entonces a comer el pan, que es Él, el pan de vida. Y Jesús nos llama a hacer memoria de Él. Hagamos memoria, recordémosle. Es tan amado por nosotros que yo deseo llevarlo en mi memoria. Saben que hay personas que han tenido malas experiencias con otra y dicen, no me quiero ni acordar de esa persona, ni me hables. Si alguien tuvo una experiencia hace muchos años atrás con una persona, dice, no me quiero ni acordar, me olvidé, ya lo olvidé a esa persona. No quiero saber nada de ella. Pero con el Señor Jesucristo es diferente. Quiero tenerlo en mi memoria siempre. Quiero participar del memorial siempre. Quiero recordar que Él murió por mí siempre y no olvidarme nunca que Él murió por mí en la cruz. Es tan amado por mí que quiero recordarlo siempre. Así es. Hermano, ¿qué tan a menudo lo tenemos en nuestros pensamientos? ¿Qué tan a menudo lo recordamos? Que el Señor nos ayude, porque Él nos tiene siempre en la mente a nosotros. Nosotros también debemos tenerlo a Él en nuestra mente, en nuestra memoria. Debemos dar gracias a Dios porque el Señor nos invita a todos a su mesa. La mesa está abierta para todos, pero no se olvide que tenemos que examinarnos antes de pasar a la mesa. Pero el Señor no le cierra la mesa a nadie, pero cada uno se tiene que examinar. La mesa está abierta para todos, pero tenemos que examinarnos. Debemos estar limpios de corazón antes de acudir a la mesa del Señor. ¿Y cómo podemos estar limpios de corazón? Arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados delante de Él, con todo nuestro corazón, y el Señor nos borra todas nuestras maldades. Él borra todos nuestros pecados y Él hace como nada y podemos presentarnos delante de la mesa del Señor. La manera de estar limpio es muy fácil entonces. Solo hay que ir a la presencia del Señor y arrepentirse. Allí pedimos perdón con todo nuestro corazón y listo. ¿Qué hace el Señor? Nos lava con su sangre y quedamos limpios inmediatamente. Eso es, hermano. Si usted siente que tiene su corazón sucio, confiese sus pecados, pida perdón al Señor, el Señor lo va a limpiar, el Señor lo va a dejar limpiecito. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice la Biblia, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la promesa que está en el profeta. Entonces, hermanos, yo debo reconocer que no soy apto para participar de la mesa del Señor aquí en esta tierra. Pero por misericordia, por gracia y por su perdón, puedo pasar a la mesa del Señor y compartir la cena del Señor. ¿Y por qué? Porque un día el Señor también nos invitará a la cena en las bodas del Cordero en el cielo. Y yo quiero estar en condiciones y limpio para participar también de esa cena. Porque, hermanos, si yo no me examino y no estoy en condiciones de participar de la cena del Señor aquí en la tierra, ¿cómo podré yo participar en la cena del Señor en las bodas del Cordero en el cielo? Menos voy a poder. Así es que yo tengo que tener la costumbre de examinarme, como nos está enseñando la palabra del Señor en el día de hoy. Si nos examinamos de esta manera, entonces vamos a estar previniendo el peligro de una comunión indigna. Hermanos queridos, por eso es que el Señor nos trae esta palabra en el día de hoy. Por eso es que el Señor nos habla en el día de hoy que tenemos que examinarnos y nos dijo por su palabra en qué área de nuestra vida nos tenemos que examinar.
para que de esa manera pasemos a su altar. La pregunta es, ¿hay alguien digno de pasar a la mesa del Señor? Ninguno, ninguno. Somos indignos, pero por la gracia y la misericordia de Dios, que ha perdonado y lavado nuestros corazones, entonces nosotros podemos ir allá. Pero antes de ir, pedimos perdón, confesamos nuestras faltas, nos arrepentimos, tuvimos la seguridad que el Señor nos perdonó y por eso pasamos libremente a la cena del Señor, que está abierta para todos. Pero no nos olvidemos que antes de pasar a la mesa del Señor, tenemos que examinarnos. Eso dice 1 Corintios capítulo 11, verso 28. Eso es. Porque nosotros predicamos solo la palabra. Eso dice la palabra. Eso predicamos. Así que Dios nos bendiga. Ustedes saben que el segundo domingo de cada mes, aquí en nuestra iglesia, celebramos la cena del Señor. Y queremos venir siempre vestidos en ocasión para la cena, que es lo que el Señor quiere, para que no nos tengan que sacar de la cena. Tenemos que estar delante del Señor lavados y limpiados por su bendita sangre. Interesante el tema de hoy, ¿verdad? Claro, hay que aprender la doctrina bíblica de la Santa Cena, de la comunión, hermanos, de pasar al altar y dar gracias a nuestro Dios. Bien, son las 8:47 ya. Me pareció muy interesante el tema de hoy. Yo aprendo mucho, hermanos, y estoy seguro que también ustedes aprenden. ¿Qué le parece que oremos y le demos gracias al Señor por esta su palabra que nos viene a enseñar, hermanos queridos, acerca de lo que Él quiere y lo que su voluntad quiere? Padre Celestial, te damos gracias por la reflexión de hoy, porque es clara, Señor, es simple y clara. Gracias por enseñarnos cómo es que debemos pasar a la cena y así, Señor, no actuar apresurada e indignamente. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a estarnos examinando siempre para que nuestro corazón, Señor, pueda estar siempre delante de ti. Gracias por la obra redentora que tú hiciste por nosotros en la cruz y que a través de la cena, oh Señor, hacemos memoria de ella. Gracias te damos y que esta palabra, esta enseñanza quede grabada en nuestros corazones. Gracias, Padre. La honra y la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén.